Bueno, mis bellos, la historia de hoy se trata de un joven. Se trata de un joven que vivía con su papá, su mamá. Fue un muchacho bien criado, de buenos principios. Estudió en la universidad, salió adelante. Le gustaba el fútbol, era apasionado por el fútbol. Eh, Empezó a trabajar y se montó un negocio. El negocio de él era comprar cosas y revender. Compraba carros, los revendía, compraba muchas cosas y las revendía. Resulta y pasa que en su infancia él tenía un primo, dos primos, uno que no era tan primo, más bien lejano, un primo lejano ya por allá de casi de las últimas familias. Entonces era primo, pero muy lejano. ¿Sí me entiende? Era familia, pero muy. Y había otro primo que sí era muy cercano a él. Y tenía un amigo que ese amigo, ¿cómo lo quería? Resulta y pasa que un día salieron en la noche a tomar él, el amigo y el primo. Y el primo no muy lejano. ¿Ya? Ese día, cuando ellos regresaban, él no tomó porque él era quien estaba manejando, pero los otros sí tomaron, pero el primo más cercano decidió manejar. Entonces a ellos los paró un retén de la policía. Entonces, cuando fueron a hacer la prueba de alcoholismo, él no quiso que se la hicieran el muchacho porque él no estaba tomado. Los que estaban tomados eran los otros, pero da la desgracia que el primo que llevaba el carro sí estaba tomado. Entonces los policías también pensaron que él estaba tomado. Entonces en Colombia las multas por negarse a la prueba del alcoholismo parece que son demasiado caras, demasiado. La multa que le pusieron a él era una multa de 60 millones de pesos. Imagínense, en Colombia 60 millones de pesos era mucho. Entonces, él esa noche llegó todo aburrido y llegó a la casa y le contó a la mamá. Le quitaron el carro, le quitaron la licencia, tenía que pagar los 60 millones para poder ir y sacar la camioneta, una camioneta de lujo muy bonita. Él tenía su camioneta porque él vendía también. Le dijo a la mamá que le habían quitado el carro y le explicó. Y entonces él estuvo trabajando muy duro para poder reunir el dinero para ir a sacar la camioneta, porque la camioneta, pues, aparte de que tenía que pagar los 60 millones, tenía que pagar el parqueo. Bueno, todos los días yo y le decía a la mamá, mira mamá, como estoy de flaco de pensar porque no sé de dónde voy a sacar la plata, 60 millones es mucha plata para yo sacar la camioneta, que yo no sé qué. Y el papá pues también era un negociante. Entonces la mamá y el papá lo ayudaron y recolectaron el dinero. Pónganle pues cuidado. Le recolectaron el dinero y entonces una mañana cuando ya le tenían el dinero, se lo dieron para que él fuera al día siguiente a pagar la multa y a sacar el vehículo. Resulta y pasa que hasta la misma familia le hace el daño a uno. Él recibió una llamada a las 10, ese día él recibió una llamada a las 10 de la mañana, una llamada de un número desconocido. Resulta y pasa que cuando él recibe esa llamada, él le dice a la mamá que va a salir, que él regresa, que no demora. Entonces él se va y bueno, la mamá se queda tranquila, pasa una hora, 2 horas, no regresa, ya la mamá se preocupa por él
Entonces la mamá empieza a marcarle y el teléfono o sea, no lo contestan. Pero él, como se había ido en la camioneta de la mamá, la camioneta tenía GPS. Entonces la señora viene y se mete a la computadora y localiza la camioneta. Cuando ella localiza la camioneta, se va con un trabajador de ella para allá, para donde está la camioneta. Cuando ella llega con el trabajador, ella le dice, ella ve la camioneta estacionada así en un callejón y le dice al trabajador que vaya y mire que ahí está la camioneta del hijo. Cuando ella vio la camioneta del hijo, ella sintió la esperanza de que el hijo estaba ahí. Cuando el trabajador va y mira la camioneta, se devuelve y le dice a ella, vámonos para la policía. Y ella le dice, pero dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me estás diciendo que vayamos a la policía. Entonces le dice, en el camino te explico. Bueno, él se fue con la señora. Él todavía no le había dicho a ella. Él entró a la policía y le dijo a los policías lo que había hallado un cuerpo, y le explicó. Cuando la policía viene para acá para hacer la inspección lo que estaba diciendo el trabajador, ellos vienen igual. Cuando la señora llegaron ahí, ella se bajó y salió corriendo hacia la camioneta cuando vio que el hijo estaba muerto. Le habían pegado un tiro acá. Pero, o sea, y la camioneta tenía vidrios polarizados y toda esa vaina. Y empiezan las investigaciones, hubieron huellas de zapatos y todo, acordonaron el lugar y aún no se sabía quién lo había hecho y por qué. Bueno, entonces resulta y pasa que empieza la policía a investigar pues que quién lo había matado, por qué había sido que lo habían matado. La policía empieza a indagar con la familia sobre cómo era él, el comportamiento de él, por si tenía enemigos, como él era prestamista, estaban manejando esa hipótesis de que pronto, pues como él prestaba dinero, que de repente era eso, que alguien que tenía una deuda con él lo había asesinado para saldar la deuda. Bueno, pasaron como 3 meses del asesinato de él y la policía no tenía ninguna pista, no tenía ninguna pista porque el que lo mató, o sea, dejó todo muy limpio, todo, el teléfono de él no aparecía. Después, una prima con el primo encontraron el teléfono y ahí fue donde empezaron a investigar los números desconocidos, donde habían salido y todo. Y empezaron a investigar las cámaras. En las cámaras salía un hombre que se había entrevistado 2 veces con él ese día. El hombre iba vestido de una pantaloneta, una chaqueta con un gorro y unos tenis blancos. Bueno, pero la policía todavía no estaba segura de quién era porque no se le veía el rostro de las personas en las cámaras, no se le veía el rostro. La policía todavía no sabía quién era el asesino y por qué lo había matado y esto y lo otro. Entonces, cuando la policía pues ya tiene un perfil más o menos, ellos eh, y que habían investigado la línea telefónica del número desconocido, le muestran a la familia el perfil de la persona que aparecía en los videos para ver si ellos de repente lo reconocían. Y el primo del muchacho, el más allegado, lo reconoció y dijo que ese era el primo lejano de él, porque él lo conocía bien, cómo vestía, cómo caminaba y todo. Bueno, interceptaron los teléfonos y se dieron cuenta que el número de ese man, del primo de él lejano, arrojaba que ese día a la misma hora había estado conectado ahí donde ocurrió el asesinato. O sea que la policía ya tenía bastantes pruebas en contra de él. Bueno, ya tenían el asesino. La familia no lo podía creer. El man lo asesinó por robarle los 60 millones de pesos, porque él sabía que él tenía esa plata para pagar esa multa, porque cuando los papás le dieron la plata, él les contó a ellos que ya él tenía la plata para ir al día siguiente a sacar la camioneta.
Cuando van allá a Andelman, a la casa del man, a buscarlo para detenerlo, el man no estaba. El man se había ido, se había dado a la huida. Bueno, empieza la policía a buscarlo hasta que lo hallan por ahí en otro pueblito, en un cuarto. Y resulta que cuando ellos llegan a hacer el allanamiento, encuentran todas las pruebas, todo. Los chips que había cambiado, la ropa que había usado el día del asesinato y todo. Entonces, el man no quiso aceptar las culpas, dijo que era inocente, pero qué inocente iba a ser si todas las pruebas lo incriminaban. Perdón, le metieron como 30 años. 30 años. Pero después el man estuvo asesorado por una abogada y hicieron un pacto ahí y entonces al man le rebajaron la condena como a 15 años, la mitad. La familia estaba indignada porque eso era una condena muy poco para el asesinato que él había cometido, sabiendo que le había quitado la vida a él y que había sido por esos 60 millones de pesos. Como decía la mamá llorando, si él me hubiese, yo hubiera preferido que él me hubiera pedido a mí lo que fuera, pero que no le hubiera arrebatado la vida a mi hijo, la señora llorando. Entonces, imagínense ustedes cómo está el mundo, que hasta la propia familia está mirando qué tiene uno y para ver cómo se lo quitan y son capaces hasta de asesinar a la persona por, por los bienes que esa persona tenga, por el dinero, por el carro, por la casa, por todo. Imagínense ustedes. El pecado de él fue haber salido esa noche, que le pusieran esa multa y ese personaje haberse dado cuenta de que ya él tenía esos 60 millones de pesos. Él le pone la cita, él llega, pues como era su amigo, era su familiar, su primo, él fue. Al parecer el tipo se sube en la camioneta y sin más ni menos le pega un tiro acá. En las cámaras se ve cuando el man viene de donde le dispara al muchacho y viene el muchacho tenía el dinero en un sobre rojo. Y en las cámaras se ve cuando él sale del sitio donde asesina al primo y sale con el, o sea, con la bolsa del dinero. Imagínense ustedes. Bueno, espero que les guste la historia de hoy. Y eso es, ¿qué les puedo decir? Así es la vida. La codicia, la codicia. La historia se llama Callejón sin salida, porque él fue asesinado en un callejón. En ese callejón, mira que el asesino pensaba que iba a quedar impune porque él escogió un lugar, un callejón sin salida y aparte de eso, escogió un lugar donde era muy fluido por la gente porque había una chatarrería, lo cual significaba que entraba y salía mucha gente de ese callejón. Entonces él tal vez pensó que como entraba y salía tanta gente, no lo iban a identificar. Pero, o sea, la policía investiga, investiga y mira las cámaras y mira lo otro. Y se les había hecho muy difícil porque las cámaras estaban distantes y no podían reconocerle el rostro. Pero sí. Ah, ¿y sabe qué fue lo que también aventó al asesino? Un señor recolector que dijo que había visto un hombre así, así, delgado, vestido así, así, así. Y ahí fue donde la policía se puso y se puso a investigar todas las cámaras, tan, tan, tan. Y en las cámaras fueron que fueron armando el croquis del asesino, hasta que dieron con el asesino. Pero uy, no, viera un muchacho joven, trabajador, negociante, era prestamista, vendía carros, compraba carros. Ah, y había acabado
la novia de toda su vida, de toda su infancia, había acabado de dar a luz, dejó un bebecito recién nacido huérfano y el dolor de toda una familia. Imagínense ustedes. Espero que les guste la historia de hoy, Callejón sin salida.